Hola amigos, mi nombre José Alberto Ovalle, soy pensionado de la Universidad del Quindío y los invito a media hora de información de UQ, tu mejor clase. Al tablero. Tradicionalmente el 23 de abril se celebra en todo el mundo de habla hispana el Día del Idioma, con ocasión de la muerte de Miguel de Cervantes en esta fecha de 1616. En Colombia, este año la celebración del Día del Idioma se ha unido al centenario de la muerte del poeta Rafael Pombo, diplomático, ingeniero, escritor, quien además de obras para niños, escribió poemas sobre la existencia, la vida y la muerte. La lengua española es hablada más o menos entre 450 millones de habitantes en el mundo. Eso quiere decir que personas de 22 países de América, uno de Europa y algunos sectores de África y de Asia, hablamos una lengua que nos une. Y entonces el gobierno español en el año 1926, por iniciativa de un escritor valenciano, le dio por conmemorar la fiesta del idioma que nos une a personas de muchas latitudes diversas y que pertenecemos a culturas un tanto diferentes. Esa es la importancia de la celebración del día de hoy. Los especialistas ubican a finales del siglo IX de nuestra era como los primeros esbozos o las primeras palabras que se fueron formando en una región de La Rioja, cerca de Burgos, en España. Pero realmente eso es un proceso mucho más largo donde tienen que ver los invasores visigodos, los latinos, los suavos, los árabes y finalmente el descubrimiento de América, que influye también en la conformación de la lengua española en los últimos 5 decenios, 5 siglos. Castellano es porque se hablaba originalmente en la zona de Castilla la Vieja, pero realmente como esto es un idioma mucho más universal, preferimos llamarlo español, a pesar de que los españoles prefieren la palabra castellano. Rafael Pombo es un poeta romántico del siglo pasado, me va a permitir leer, él nació el 7 de noviembre de 1833 y murió en Bogotá, en el mismo lugar donde había nacido, el 5 de mayo de 1912. Él es importante por dos razones, primero porque fue un gran traductor de la obra de poemas de Shakespeare, de Longfellow, de Fedro, de Esopo, de escritores franceses también, de Lamartine, por ejemplo. Pero él tiene una obra muy importante dedicada a los niños, pero también a los adultos. Me voy a permitir leer un pedacito de un libro que se llama, de un poema que se llama La hora de tinieblas. Oh, qué misterioso espanto, oh, es este de la existencia. Revélame algo, existencia. Háblame, Dios poderoso. Hoy no sé qué pavoroso en el ser de nuestro ser. ¿Por qué vine yo a nacer? ¿Quién a padecer me obliga? ¿Quién dio esa ley enemiga de ser para padecer? El quiz. El uso en el Internet de las redes sociales ha popularizado los chats, palabra inglesa equivalente en el nuestro a charla, para la comunicación instantánea, en la que se ha creado una serie de convencionalismos propios para este tipo de comunicación informal. Por eso preguntamos hoy, ¿qué opina usted acerca del uso del idioma en las redes sociales? Pues se ha deformado un poco el idioma, pero esto nos hace pensar en que debemos llegar más allá y actualizarnos nosotros también, buscar otra forma para que esto no se siga presentando. Digamos, en los emoticones que vemos a veces en los chats, son formas de comunicación que también son valiosas porque ahorita, si se quiere, se puede ver que se habla y se comunica todo el tiempo, además de que se escribe, pero pues en otros códigos. Debemos aprender a meternos un poco en esos códigos y enseñar la buena escritura siempre. Mi opinión al respecto es más bien muy amplia
porque uno tendría que ubicarse en el contexto de ese género discursivo, de ese tipo de texto que circula en ese medio, un texto que naturalmente está mediado por la rapidez, por la levedad, por la ligereza y por la necesidad de respuesta inmediata del otro. Y entonces, en ese sentido, las abreviaturas que hacen, la manera muy peculiar de expresar las cosas, el apelar constantemente a emoticones o a cualquier artilugio que permita sintetizar el idioma, es bienvenido en ese género. A la larga, uno no se rasga las vestiduras por esos empleos, por esos usos. El problema es cuando en efecto esos usos se pasan a otros tipos de textos, cuando ya queremos escribir un ensayo o un informe de lectura de la misma manera como escribimos en el chat o en una red social. Ahí se habría problema, porque entonces la conciencia del lenguaje nos diría que los contextos son diferentes, que el emisor, el diálogo que se quiere conseguir con el receptor es diferente y está mediado por otros canales. Entonces allí habría que hablar de otra manera. A modo personal puedo decir que el uso y las aplicaciones que se le da a nuestro idioma o al lenguaje castellano en las redes sociales es un atentado contra la lengua castellana, porque pienso que no se le está dando el uso que se merece ni para lo que se requiere. Es decir, si nosotros nos ufanamos de manejar un lenguaje específico, el cual es en nuestro caso la lengua castellana, pues pienso que el uso que se debe dar de él es el más apropiado. Por cuanto en las redes sociales se maltrata, digamos que físicamente, la lengua castellana, porque usted nunca va a encontrar en un mensaje de texto escrito a través de este tipo de redes correctamente, nunca los va a ver escritos correctamente. Se utilizan apócopes de palabras, se escribe que con K, y que con K en el castellano no existe. Entonces, por esas razones y otras que en el momento se me escapan, puedo decir que es una manera de degradar la lengua castellana. A ver, uno entiende que dentro de lo coloquial, cuando la gente conversa, pues no se cuide mucho, ¿cierto? Cuando uno se sienta a estudiar, a escribir, se cuida mucho más. Sin embargo, yo pienso que es muy bonito encontrarse con vocabularios amplios, profundos, tantas palabras que existen, y los muchachos hoy día siguen usando las mismas 4 o 10 palabritas para todo. Para mí es muy triste, porque hay muchas palabras olvidadas, porque tenemos millones de palabras que podemos usar en la lengua castellana y se están usando muy pocas. Entonces uno lo que ve es que no hay amor por la lectura, por ejemplo, que no se ocupan de eso, y en algunos momentos, digamos, esos términos que se utilizan en la red llegan a ser muy vulgares, demasiado. Entonces yo sí me cuido mucho de ser puntual, además porque uno está chateando y entonces a veces la gente suele omitir cosas, detalles, y eso se presta para malentendidos. Y se generan unas situaciones que pueden ser hasta desafortunadas de repente. La mochila. La Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, con sede en la Universidad del Quindío, cada año realiza su actividad académica, este año con el tema Administración y Construcción. La Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, ANEIC, sede Universidad del Quindío, realiza cada semestre una jornada académica en base a los temas del programa de Ingeniería Civil, de la carrera. Entonces, este semestre decidimos hacer la jornada académica de Administración y Construcción y decidimos invitar a las personas de la región más influyentes en este tema. Por ejemplo, en las horas de la mañana estuvieron las constructoras más reconocidas de la región, como fue Camus, Soriano del Toro y Arquitectura Civil. Bueno, como asociación, nosotros el objetivo es complementar los estudios que realizan los estudiantes de Ingeniería Civil.
porque allí ellos toman una formación académica y nosotros lo que queremos es complementarla por medio de estas jornadas o simposios o estas charlas que se dan a los estudiantes. Es para complementar la formación académica con la que ellos van a salir de la carrera universitaria. Bueno, es de resaltar que los estudiantes de Ingeniería Civil están apoyando estas jornadas académicas con temas específicos, en este caso la administración de la construcción, que es un tema relevante para todos los proyectos que se desarrollan no solo en el departamento del Quindío, sino en la nación. Y específicamente la idea en esta presentación del día de hoy es crear conciencia en los estudiantes que cuando sean profesionales deban poner mucho cuidado en la maduración de los proyectos, o sea, no empezar proyectos muy adelante en el ciclo de vida, sino que deben tener una suficiente maduración desde la etapa de preinversión hasta la etapa de inversión y luego la operacional para poder tener proyectos exitosos. Pues básicamente es hacer énfasis en esa primera etapa, que es la que en muchas ocasiones los inversionistas la ven como un costo y no como una inversión. A veces es preferible invertir unos 100, 200 millones de pesos en un buen estudio de factibilidad para determinar si un proyecto es viable o no, y no iniciar el proyecto sin saber de esta viabilidad, y posteriormente los costos que se lleven en las etapas posteriores pues lógicamente van a ser más costosos o los precios se van a incrementar y al final no vamos a tener los resultados requeridos. Aprender, crecer, superarse, vivir, actuar, estudiar, ser mejor. 7 verbos que tú conjugas en una sola palabra. Uniquindiano, Universidad del Quindío. La U te enseña, te entretiene, te cuida, te acoge, te forma. Esta es tu casa, Universidad del Quindío. El microscopio. La Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Quindío promueve, apoya y asesora procesos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico de la comunidad académica que permiten la interacción y cooperación interdisciplinaria e interinstitucional que aportan al desarrollo humano sustentable en la región y el país. Por ello, ofrece alternativas que redundarán en la competitividad de la región en la rueda de innovación del eje cafetero Te Inventas. Mi grupo puede ofrecer a los empresarios determinación de metabolitos en fluidos biológicos, expresión de proteínas recombinantes para la producción de fármacos de enfermedades metabólicas o para la producción de alimentos para cualquier tipo de animales. Y estudios con metabolitos de las plantas que tienen tradición y uso en medicina natural para determinar su actividad biológica y su toxicidad. Nosotros como grupo podemos ofrecerle a los empresarios unas técnicas que venimos desarrollando, como por ejemplo la producción y purificación de anticuerpos monoclonales, que se pueden utilizar para el diagnóstico. Además de esto también podemos ofrecer el servicio de producción de métodos diagnósticos de base inmunológica y métodos diagnósticos también de base molecular para enfermedades infecciosas o enfermedades tumorales. También pues podemos ofrecer la parte de clonación y producción de proteínas recombinantes y pues la asesoría en la
en la escritura de proyectos de investigación. Esto es básicamente lo que nosotros podríamos estar ofreciéndole a los empresarios. El grupo de investigación se enfoca al estudio de los parásitos que son más prevalentes en Colombia. Estudiamos parásitos no solamente intestinales que afectan a los niños, sino otros parásitos que tienen varios mecanismos de transmisión y que afectan sobre todo a niños y a pacientes que tienen enfermedades de inmunosupresión, como los pacientes que tienen SIDA o infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Estos parásitos entonces son importantes para el país y el estudio durante los últimos años nos ha permitido adoptar nuevas tecnologías como análisis molecular de los genes y que nos permiten ofrecer a la región, al país, experiencia en el análisis de secuencias de ADN. Ofrecemos capacitación en métodos de diagnóstico también a nivel inmunológico y a nivel molecular. Y también trabajamos especialmente en métodos que permitan detectar los parásitos que son transmitidos en el agua. Por lo tanto, los métodos que el grupo ha podido desarrollar son un aporte para mejorar los servicios que ofrecen los acueductos del país. Desde la instauración del nuevo decreto de calidad del agua es necesario que los acueductos realicen esas detecciones de parásitos protozoos y nuestro grupo está en capacidad de asesorar y de ofrecer este tipo de métodos de diagnóstico. Expresiones. En la celebración del Día del Idioma en la Universidad del Quindío, el programa de Español y Literatura, que avanza hacia la acreditación de alta calidad, hizo el lanzamiento de varias obras literarias, producto algunas de un trabajo de investigación sobre autores quindianos y otras sobre ensayos. Lo que pasa es que la obra de Lelutier, que es tan creativa, tan plurisignificativa, nos puso un reto. Es imposible hablar de un grupo que hace tantos malabares del lenguaje en un estilo totalmente plano. Justamente del buscar por las diferentes marcas textuales, cómo funciona la ironía en el discurso verbal de ellos, encontramos un fenómeno muy interesante al que nos dio respuesta a la palabra burlemas, que nos la fuimos inventando en el camino y que podríamos definir parodiando con otras palabras que terminan en ema, como aquella mínima unidad del habla con una forma irónica definida. Entonces esa ironía se presenta en pequeños rasgos, en pequeños juegos con unidades léxicas, con cambios de género, y desde eso entonces nos nació allí la palabra burlema y se explica la raíz de la burla, la raíz de la ironía, exactamente con ese sufijo ema que ha significado en lingüística unidad mínima como morfema, lexema, ideologema, y entonces desde ese juego de verdad planteamos esa palabra que naturalmente no está en el diccionario, de intentar de verdad aproximarnos a un discurso bastante amplio de voces que resuenan en esa propuesta magistral de Lelutier. Hay un miembro de Lelutier, Carlos Núñez Cortés, que hace unos 4 años escribió un libro que se llama Los Juegos de Mastro Piero, en el que recoge 40 figuras relacionadas con juegos del lenguaje que ellos aplican y que viene a descubrir mucho más adelante cuando se da cuenta de que existe la enigmística, la ludolingüística, y grupos como el de Perec han profundizado mucho en ese trabajo del juego de las palabras, pero pues él lo hace de una manera pues muy general, un libro sí muy interesante, pero por ejemplo un trabajo ya buscado desde lo lingüístico, desde lo académico, desde el análisis
análisis del discurso, de verdad, a pesar de que hay unos cuantos artículos en revistas académicas, creemos que no, que este es como el primero, y pues bueno, sabemos que quedan muchas otras cosas por hacer después de este trabajo. Quedamos con otras preguntas de investigación. Se trata de una selección de poemas amorosos y eróticos del Quindío que se hizo alrededor de todos los poetas quindianos. Hicimos toda una selección de los mejores poemas amorosos y eróticos. Primero fueron 240, nos vimos obligados a reducirlo a 166 poemas, que son los que componen la selección. Está dividida en 6 vertientes. La primera es los poemas del enamoramiento, en donde se ve como el ideal del amor. En la segunda es la de la nostalgia, la tercera la de la desilusión, la cuarta la del olvido, la quinta la de la ironía y por último los poemas del erotismo. Intentamos hacer una selección muy asequible pues para los jóvenes. La idea es que los jóvenes de secundaria puedan acceder a los poemas de amor y erotismo, pero personalmente uno de mis poemas favoritos son los del olvido, porque hacen como énfasis a ese que no es ni un sentimiento, pero tampoco es como algo material, sino que es muy inexplicable el olvido. Entonces hay unas reflexiones muy interesantes en los poemas que hay incluidos en la selección. Se trata de una recopilación de anécdotas y crónicas del escritor calarqueño Rodolfo Jaramillo Ángel, hermano de Humberto, tío de Humberto Senegal. Es una recopilación de 3 libros de crónicas que él publicó, Calarcán Anécdotas, La Alfombra Mágica y La Octava Salida. Hay que hacer una aclaración, y es que las crónicas que aparecen en distintos medios, en distintas revistas, pues no están incluidas ahí, solo las del libro. Entonces el trabajo fue más sobre esos 3 libros que son como los más importantes, digámoslo. Es un estudio sobre lo publicado, es una selección, digámoslo así. Bueno, ya sabemos los problemas sobre todo que hay con la antología, y es de que uno siempre tiene que dar textos por fuera. Entonces digamos que la antología, más que excluir, es más un muestreo, darle una muestra a los lectores de parte de la obra cronística de ese autor. Bueno, la iniciativa parte de la Biblioteca de Autores Quindianos, que es un proyecto que está apoyado por la Gobernación, en cabeza del profesor Carlos Alberto Castrellón. Tenían como ese trabajo, me llamaron a mí y a otro estudiante egresado, y yo estuve pues como muy interesado, acepté, me acogí a la idea y trabajé alrededor de un año en el libro. Bueno, este libro es una compilación de 48 textos de diversas lecturas, tiene diversas lecturas, es un libro bastante amplio, donde recogemos algunas reflexiones de autores como Belisario Betancourt, Gonzalo Ríos Campo, Óscar Piedrahíta y muchos más que han publicado acá. Es crítico, es un libro de notas, de reseñas, de anécdotas. Es muy bello este libro. Por eso también son ensayos, hay una parte de ensayos y otra parte de estudios. Se publicaron ahí también tres estudios críticos sobre la obra de este autor. Y bueno, me gusta reconocer a los poetas de mi tierra, más que todo a Baudilio, porque en realidad había leído poco de él, y cuando logré ver toda la obra de este escritor me sorprendí muchísimo, además porque tiene mucha influencia de los escritores malditos como Baudelaire, Mallarmé, Verlaine y Rimbaud. Pues ahorita lo digo así Rimbaud, pues porque tienen otra pronunciación, porque están escritos en francés, ¿cierto? Pero hoy es el Día del Idioma y los vamos a recordar en español. Una última pregunta. El termómetro. La Cruz Roja Colombiana es una entidad sin ánimo de lucro, cuya misión es la de prevenir y aliviar el sufrimiento y la desprotección de las personas afectadas por contingencias ocasionales, con absoluta imparcialidad, sin discriminación por motivo de nacionalidad, raza, sexo, religión, idioma, condición social u opinión política, entre otras.
Su accionar es altruista y aquí en el Quindío tiene su campo de entrenamiento para el voluntariado al que asisten estudiantes de la Universidad del Quindío. Yo llevo 32 años en la Cruz Roja, manejamos la parte de educación y yendo a las empresas como tal, trabajo en la parte de brigadas de emergencia. Eso me dio a mí pie para ingresar a la Universidad del Quindío y escoger como la carrera de salud ocupacional que está enfocada en todo lo que yo hago. Pues hoy en día, si no somos profesionales con competencias laborales y aún teniendo yo la experiencia en la Cruz Roja colombiana en la parte de prevención y atención de desastres y lo que es la parte de seguridad industrial, vi la necesidad de adquirir la competencia a través de la universidad y en ella por eso hoy en día estoy estudiando y del cual me siento muy orgulloso. Bueno, yo hago un llamado a todos los estudiantes de la Universidad del Quindío, de todas las carreras, para que ingresen a una institución humanitaria que es la más grande del mundo, a la cual pertenecemos en 182 países a nivel mundial, en todas las áreas porque todos tenemos afinidad, desde el área administrativa hasta el área del talento humano, incluido toda la parte de seguridad industrial, podemos apoyar a una gran labor como es la Cruz Roja. A mí me parece que esto es algo que complementa mi formación. En la Cruz Roja se nos da la oportunidad de atender emergencias, de conocer al paciente en el sitio donde sufrió el incidente y allí mismo darle una atención antes de que llegue al hospital. Me parece que para uno como médico es fundamental conocer esa parte y no pensar que si estoy fuera del hospital entonces no me entiendo con los pacientes, no. Allí también le puedo prestar una ayuda, hacer que llegue bien al hospital y allí continuar con la atención. Bueno, la verdad la Cruz Roja le ofrece a uno muchas oportunidades de trabajar con la comunidad, de formarse en otras áreas que allí se proporcionan, este del rescate, también se trabajan otros programas que nos ayudan a estar preparados en nuestra vida, en un ámbito que es diferente a lo que usualmente hacemos o haríamos en nuestra vida profesional. No estamos exentos de sufrir un accidente y qué rico que tengamos una línea de primera respuesta que sea de los estudiantes de la universidad. Empecé como juvenil la Cruz Roja hace 3 años. Cuando cumplí a mayoría de edad pasé a la agrupación de socorrismo. Ahí empecé a hacer cursos, empecé con cursos de primeros auxilios básicos, Derecho Internacional Humanitario, Historia de la Cruz Roja. Posterior a todos estos cursos se hizo una convocatoria para participar de un curso de equipos nacionales de intervención, que son los que atienden las emergencias a nivel nacional como primeros respondientes, y yo fui una de las escogidas pues, para participar en ese programa. Por lo tanto, en este momento hago parte del equipo nacional de intervención en salud, con énfasis en epidemiología. Bueno, a todos mis compañeros de la Universidad del Quindío les hago una invitación grandísima para que participen de la Cruz Roja. De verdad que formamos una red de compañeros que nos vemos totalmente acompañados en todos los momentos y además podemos prestar un apoyo a la comunidad gigante, porque Cruz Roja tiene sus principios filosóficos, tiene su historia, manejamos programas de Derecho Internacional Humanitario, no es solo primeros auxilios, Cruz Roja es inmenso, tiene muchísimos temas por abordar. Hola amigos, los invito a la próxima emisión de la clase UQ, tu mejor clase. Clase UQ, tu mejor clase. Esta es tu universidad, son 5 años que aquí vivirás. Un mundo ya ves, academia y más. Aquí tus sueños se hacen realidad. Son los desafíos con la sociedad, el compromiso de tu universidad. Desafíos, sueños y compromisos con la sociedad. Con la sociedad, Universidad del Quindío.